Hola queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 6 del tercer trimestre. El título de la lección es Amigos para siempre. Pablo sigue alabando a los tesalonicenses por las buenas cosas que ve en ellos y para animarlos en medio de la persecución que todos ellos enfrentan. La lección de esta semana tiene temas muy importantes, como por ejemplo, Pablo describe los eventos y las emociones del período en su salida obligatoria de Tesalónica y también enseña el regreso de Timoteo a Corinto, con noticias acerca de la iglesia, y hace un énfasis central en el capítulo en el profundo vínculo que Pablo tiene con los creyentes en Tesalónica. Veamos qué tiene que decirnos la escuela sabática de esta semana y esperamos que al estudiarlas el Señor nos bendiga a todos. El versículo base para la lección de esta semana se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13. La Biblia dice así: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Había un anhelo ferviente en el corazón del apóstol Pablo, y era el deseo de mantener una estrecha relación con los creyentes tesalonicenses a fin de mantenerlos en la fe para que estuviesen irreprensibles a la hora de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pablo consideraba a los tesalonicenses más como amigos que como feligreses. De hecho, había un profundo vínculo emocional que Pablo tenía con esta gente. Él reforzaba sus mentes con el amor que él tenía por ellos. Y las palabras que él les expresa a los tesalonicenses, como recordarán la semana pasada, eran palabras que tenían una profunda pasión y emoción en amor por los creyentes. Aunque las palabras son sinceras, también los ayudarían a prepararse para las críticas que los seguirían. En otras palabras, los tesalonicenses enfrentarían cierto tipo de persecución y de angustia que Pablo estaba tratando al expresarle su amor, demostrarle que él estaba con ellos. Pablo comienza y termina esta sección en oración. Además, el deseo de Pablo que ellos fueran irreprensibles en santidad en ocasión de la segunda venida de Cristo demuestra el amor y la amistad profunda que él tenía con ellos. Él quería de esta manera marcar el tiempo y la historia, y Pablo deseaba fervientemente encontrarse con los tesalonicenses allá en la eternidad. Esto impulsaba su gran preocupación por ellos y en toda carta por sus creencias y su conducta. Pablo amaba tanto a esta gente que quería que estuvieran listas para el regreso del Señor Jesucristo. Este debe ser el anhelo de todo aquel que pastorea a sus ovejas: amarlos, cuidarlos y prepararlos para mantenerlos irreprensibles a la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué nos dice la lección del día domingo con relación al ejemplo de Judea. Estudiemos la escuela sabática. Allí está la bendición para tu corazón. Continuemos con la lección. La lección del día domingo tiene por título El ejemplo de Judea. En la lectura superficial de Primera de Tesalonicenses parece una digresión. Una digresión es una especie de desviación, es una especie de desenfoque para enfocarse en otra cosa. Y el apóstol Pablo parece hacer eso. Aunque pareciera desviarse del tema, en realidad él se enfoca en el tema y continúa de los temas que él estaba hablando previamente, que son agradar a Dios y cuidar a los nuevos creyentes. Pablo continúa en el versículo 14 y dice, Pablo vuelve al tema de la imitación. Resulta que los judíos allá en Judea, los judíos de Judea, para ser más específico, habían despertado una persecución agresiva y terrible contra los cristianos.
Así es que Pablo hace referencia a esto. La persecución en Tesalónica era el eco de la persecución allá en Judea. Algunos judíos persiguieron allá a los cristianos judíos, pero también a los gentiles vecinos judíos juntos persiguieron también a los creyentes de Tesalónica, mayormente a los cristianos de origen gentil. Pablo muestra que esta persecución está ligada a la idea más amplia. Los que siguen a Cristo confrontan oposición, incluso también persecución. Y Pablo continúa con esta idea. Los judíos creyentes de allí de Judea eran un ejemplo perfecto de buenos cristianos. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaban siendo perseguidos, ellos se mantenían firmes en lo que habían creído. Por otro lado, estaban los otros judíos que estaban también en Judea, que eran los perseguidores. En otras palabras, allí mismo habían judíos que eran cristianos y judíos que eran perseguidores. Los mismos judíos que habían matado, asesinado a Jesucristo junto con los romanos. Pablo aquí revela sus sentimientos acerca del grupo específico de judíos que lo siguieron de lugar en lugar, sembrando discordia y oposición. Pablo habla acerca de las autoridades de Judea, y específicamente allá en Judea que habían colaborado con los romanos en la muerte de Jesús, y estos obstruían la predicación donde quiera que fuera. Aquí Pablo parece repetir como un eco de que Jesús ya había dicho acerca de estas cosas, cómo serían maltratados y cómo también procuraban matarlos. Pero sin embargo, allí mismo en Judea, igual que en Tesalónica, igual que en Corinto, había un pueblo fiel. Y a este pueblo fiel era al pueblo que se refería Pablo. Era por el pueblo por el cual Pablo oraba. Era el pueblo por el cual Pablo estaba tratando de agradar a Dios y cuidar a los nuevos creyentes. Tanto es así que la escuela sabática dice, Pablo también era judío. Dice, Pablo mismo era judío y no difamaba a una clase entera de las personas. Jesús y los primeros discípulos fueron judíos. Ellos formaron el núcleo original de la iglesia. Pablo, cada judío que él conocía como Silas, Bernabé y Timoteo, era un amigo para la eternidad. En otras palabras, Pablo tenía un grupo especial de judíos al cual él pertenecía. Y ellos pertenecían a ese grupo de creyentes que eran fieles a Dios y que Pablo tenía el anhelo y el deseo de que se mantuvieran fieles hasta que Cristo viniera. Es fácil muchas veces señalar a la iglesia por discriminar a personas que tal vez usan tatuajes, se cortan el pelo diferente. Y es cierto, algunas veces hay discriminación. Hay una palabra que se llama etnoclancia, que se trata o tiene que ver o se puede definir como un grupo que trata de aniquilar, de matar, de desaparecer a un grupo específico o alguna raza. Pero también existe la religiosclancia, existe la culturaclancia, el race-clancia y el politiclancia y también el deporte-clancia. ¿Por qué? Hay gente que discrimina. Los judíos impíos, los judíos desobedientes, que eran criminales, que eran pecadores, eran los judíos a los que se refería Pablo. Vosotros, hermanos, veniste a ser imitadores, dice Pablo, imitadores de mí y imitadores de Cristo, que sufrió y aguantó las penalidades por una causa justa. De la iglesia de Dios se parecen ustedes, dice así. Ellos, los judíos, los otros judíos, mataron a Jesús, mataron a los profetas y no agradaron a Dios. Es más, se oponen a que la gente conozca del Señor. El apóstol Pablo veía un ejemplo en Judea, pero no de los judíos que perseguían y mataban a los que Dios les enviaba, sino el ejemplo de aquellos creyentes que eran fieles, que aceptaban al nuevo creyente y se mantenían irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Veamos qué nos dice el día lunes con relación a la esperanza y el gozo de Pablo. Continuemos con esta lección y recibamos la bendición. La lección del día lunes es la esperanza y el gozo de Pablo. En los 14 versículos que van desde 1 Tesalonicenses, capítulo 2, del 17 hasta el capítulo 3, versículo 10, Pablo ofrece un informe cronológico de su separación de los creyentes de Tesalónica. El tema de la amistad corre todo el pasaje. Los tesalonicenses no eran solo feligreses de Pablo, eran también sus amigos. El pasaje late con profunda emoción, de tal manera que sus consejos y aún sus críticas a la iglesia hacen de Pablo un orador que se refiere a la iglesia como el más hermoso objeto de su amor. Tanto así
que se ve en la luz de su amor y su preocupación por ellos, y por el amor que él ha ganado el derecho a aconsejar a la iglesia. La realidad es que un consejo es mejor recibido cuando está basado en el amor. Pablo está diciéndole a los tesalonicenses: ustedes son algo especial para mí, son más que mis amigos. Tanto así que la gloria, la esperanza, la alegría y el gozo de Pablo estaba centrado en los nuevos creyentes. Dice: hemos sido separados, pero los amo con un amor entrañable. He sido separado de ustedes de una manera injusta, de una manera sorpresiva. Pero ¿saben qué? Aunque he querido volverlos a ir a ver, dice el apóstol Pablo, dice allí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 17 al 20, dice: Satanás me lo ha impedido. Pero ¿saben qué? Ustedes son mi gozo, ustedes son mi esperanza, porque ustedes son las estrellas de mi corona cuando Cristo venga. Vosotros sois vuestra gloria, dice Pablo. El gozo de Pablo, descrito en este día, es totalmente impresionante, porque el amor que él demuestra por los nuevos creyentes va más allá de esta vida, sino que se enfoca hasta la vida eterna. El concepto de quedar huérfanos demuestra aquí que Pablo fue de manera violenta separada de los nuevos creyentes. Y dice así la escuela sabática: como si sus padres acabasen de morir, él quiere visitarlos porque los extraña. Están ausentes en persona, pero no en su corazón. Él culpa de esta demora a Satanás, y sus palabras aquí demuestran la realidad del gran conflicto. El enemigo de las almas es el que pone obstáculos, el enemigo de las almas es el que pone barreras, el enemigo de las almas es el que causa división. El enemigo de las almas fue el que causó que Pablo tuviera que ser expulsado de allí y ser separado de los nuevos creyentes. Pero ¿saben qué? Pablo aquí tiene algo de que gloriarse en la segunda venida de Jesucristo. Él dice: vosotros sois mi gloria, vosotros sois mi corona, vosotros sois mi gozo, vosotros sois mi prioridad, porque no hay mejor prioridad que la de salvar las almas. Hay cosas que son efímeras, son pasajeras, son como la niebla que amanece y se va, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. Impactar con lo que nosotros hacemos es importante, porque algunas veces podemos cambiar la vida de alguna persona. Y nuestro testimonio, tratando de guardarnos irreprensibles y dar buen testimonio, puede salvar a otros y hacer que otros vengan al conocimiento de la salvación en Jesucristo. Veamos qué nos dice el día martes la lección con relación a la visita sustitutiva de Timoteo. Estudiemos la lección de escuela sabática. Allí está la bendición para tu corazón. La lección del día martes es una lección muy impresionante, porque se trata de la visita sustitutiva de Timoteo. En otras palabras, Pablo deseaba de estar allá en Tesalónica, pero como no podía estar, entonces tuvieron que enviar a Timoteo. Dice así: ¿en qué contexto más amplio ve Pablo los sufrimientos de los tesalonicenses y de sí mismo? Pablo dice: no puedo soportarlo más, nos acordamos de vosotros, los extrañamos, anhelamos estar con vosotros, tesalonicenses, pero no puedo estar allí. ¿Saben qué es lo que hemos decidido? Hemos decidido lo siguiente: hemos decidido enviar a Timoteo. Timoteo era el compañero de Pablo, era el hermano fiel de Pablo, con quien Pablo andaba en todas partes. Entonces Pablo tomó la decisión, junto con los demás misioneros, enviar a Tesalónica a Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo anhelaba de que los tesalonicenses se mantuvieran fieles. Entonces él mandó a su compañero fiel, a su hermano, al siervo de Dios, al colaborador de Dios y de nuestros hermanos. Y de esta manera Pablo sabe que la misión era difícil y hace lo mejor que puede con el fin de abrir el camino para que Timoteo sea recibido como si Pablo mismo fuera con ellos. Pablo estaba angustiado, él deseaba estar en compañerismo con los tesalonicenses, pero no podía hacer nada por estar allí, porque el enemigo le había puesto trampas y le había prácticamente obstruido el camino para llegar hasta allá. Entonces él decidió con los demás enviar a Timoteo, su compañero fiel, para tener noticias de ellos. Por eso dice Pablo: es cierto que hemos pasado problemas, hemos pasado dificultades, hemos pasado terribles momentos, pero ¿saben qué? Dice:
No se preocupen ustedes por la tribulación que tienen. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos impuestos a soportar todas estas tentaciones, todas estas pruebas, todas estas dificultades. Porque como soldados de Cristo debemos de ser fieles soldados y estar firmes aunque se desplomen los cielos. Esa era la actitud de Pablo. Pero algo interesante que me llama la atención es un poquito más abajo de la cápita del centro de este día, en el día martes. Y dice así: cuando el sufrimiento realmente llega, deberíamos verlo como el cumplimiento de una profecía y un estímulo en vez de un desánimo. El propósito de la profecía no es satisfacer nuestra curiosidad acerca del futuro, sino proveer una sólida seguridad en medio de los desafíos que afrontamos cada día. La visita de Timoteo a Tesalónica tenía como propósito animar a los hermanos y darles a saber que aunque estaban siendo perseguidos, aunque estaban siendo atribulados, aunque estaban pasando grandes problemas, ellos deberían de ser fieles soldados de Jesucristo. En este día nos llama la atención las preguntas que están en la parte inferior. Dice: ¿qué cosas podemos hacer día tras día a fin de prepararnos para soportar las pruebas que enfrentamos día a día? Este día yo escogí 3 palabras que seguramente a usted le van a servir para soportar cualquier problema que pueda estar enfrentando. Nosotros como creyentes pasamos muchas veces pruebas, y la prueba hay que superarla. Una vez que superamos la prueba, estamos siendo más fuertes. Hay cosas que no nos matan, nos hacen más fuertes para soportar con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo. La otra es la tentación, y la tentación nada tiene que ver con la prueba. La tentación, nosotros mismos somos tentados cuando nuestros pensamientos, el enemigo pone pensamientos malos. Y de la tentación hay que huir, hay que resistir al enemigo y hay que acercarse a Dios para que el enemigo huya de nosotros con su tentación. Y la tercera es muy importante. Hay veces tenemos luchas, dificultades que no podemos resolver y estamos luchando y luchando y luchando muchas veces con la misma cosa. Y en la lucha solo hay que hacer 2 cosas. Número 1 es rendirse, porque algunas veces es el Señor que está diciendo: no, por allí no, por allí no. Entonces, sí, Señor, si eres tú, yo me rindo y entrego mi voluntad a ti. Pero también está la otra: si no es Cristo, puede ser el enemigo que te esté poniendo la lucha. Entonces la lucha hay que vencerla. Si hoy tienes una lucha, si tienes una dificultad, tienes que hacer 2 cosas. Dijimos, número 1, rendirse, porque puede ser el Señor Jesús. Y número 2, vencer, porque en Cristo somos más que vencedores de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Continuemos con la lección de esta semana y veamos la lección del día miércoles con el título de Resultado de la visita de Timoteo. Estudiemos la lección y recibamos la bendición. La lección del día miércoles es el resultado de la visita de Pablo. Imagínense ustedes a Pablo orando por los tesalonicenses. No tenía ningún informe, no sabía nada de ellos. Y todos aquellos nuevos creyentes que él había amado tanto, él oraba por ellos, pero no sabía nada por ellos. Entonces ahora pónganse a pensar. Pablo estaba orando por los tesalonicenses, pero después actuó. ¿De qué manera actuó? Unas veces tenemos que orar, otras veces tenemos que actuar. Tenemos que actuar en oración, pero también tenemos que orar antes de actuar. Y esto es lo que Pablo estaba haciendo. Pablo había estado orando por los tesalonicenses, entonces envió a Timoteo. Timoteo llegó allá donde estaban los tesalonicenses y al ver cómo estaban los hermanos, Timoteo volvió con buenas noticias. El apóstol Pablo dice: wow, cuando el joven Timoteo regresó con el informe, dijo: os recordáis con mucho cariño, estamos nosotros seguros que estáis firmes en la fe. Fuimos consolados de vosotros, dice el apóstol Pablo, por la fe admirable que vosotros tenéis. Hemos estado orando, dice, yo he estado orando, dice el apóstol Pablo, de día y de noche. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para ver vuestro rostro. Pero el apóstol Pablo estaba pensando no en ver el rostro de ellos ahorita, sino cuando viniera Cristo. Y así es que, dice Pablo, no perdió tiempo. Y en el momento que recibió el informe, empezó a escribirle a los tesalonicenses para saber de las buenas noticias. Había un gozo tremendo y una felicidad y una gratitud en el apóstol Pablo, que lo repite una y otra vez de manera recursiva.
Y de esta manera, la preocupación de Pablo por la fe era más práctica que teológica. Los capítulos 4 y 5 indican que necesitaban poner en práctica en línea su creencia. Aunque tenía amor y fe, estaban firmes en el Señor. Más tarde es evidente que ellos todavía tenían que crecer bastante. ¿Qué lugar ocupa en tu fe en la oración? Hay gente que dice y piensa que se debe orar de rodillas siempre, pero hay oraciones que en realidad se tienen que hacer presto. Es importante la oración. ¿Cuánto tiempo se debe orar? ¿A qué hora se debe orar? ¿Cuántas veces al día se debe orar? ¿Cómo la oración fortalece tu fe? Esto es como descorre el velo el día miércoles. Los resultados de la visita de Timoteo vinieron a ser gozo, alegría y gratitud del apóstol Pablo, tanto que su oración parece ser meramente de agradecimiento a Dios. Pablo le daba gracias a Dios por el informe que trajo Timoteo de la misión que fue a cumplir allá en Tesalónica. Miremos qué nos dice el día jueves con relación a oraciones renovadas de Pablo. Estudiemos la lección y recibamos la bendición. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día jueves tiene por título Oraciones renovadas de Pablo. ¿Y cómo no decir que son oraciones renovadas si se trata de la segunda venida de Cristo? Pablo estaba diciendo que él anhelaba encontrarse con sus amigos, con sus hermanos, con los nuevos creyentes de Tesalónica, porque él anhelaba ciertamente encontrarse con ellos. Pero no hablaba de encontrarse meramente aquí en esta tierra, sino reencontrarse cuando Cristo viniera en las nubes con todos los santos. La segunda venida de Jesús es el estímulo poderoso para el crecimiento espiritual de la fe del cristiano. Cada acto de abuso o de opresión será llevado a justicia y a juicio, y cada acto de amor o de bondad será reconocido o recompensado. Esto significa que cada acto pequeño, por muy insignificativo que sea, Dios lo va a premiar. Para Pablo, el énfasis de esta lección es la que es de la segunda venida de Cristo, que será gloriosa, donde se reunirán familiares, aquellos que ya no están con nosotros. Y este evento va a hacer que las relaciones cristianas sean sin fecha de vencimiento, porque durará por toda la eternidad. Parece ser que la oración final de la cual tanto habla Pablo es una oración que tiene que ver con la esperanza en la segunda venida de Cristo, de tal manera que el anhelo, el deseo de salvación, el anhelo poderoso de vida eterna, de salvación, de esperanza, está en la oración del apóstol Pablo. Pablo dice: Dios dirija vuestro camino a reencontrarnos con vosotros. Creer y abundar en amor es la misión que ustedes tienen para perseverar, para que cuando Cristo venga sean afirmados vuestros corazones y seáis encontrados irreprensibles. Pero aún si no pudiera volver, Pablo suplica a Dios que motive a los tesalonicenses a crecer en fe, en amor, no solo para con cada uno de ellos, sino también para con sus vecinos, para conforme las personas con las que ellos se relacionan. De tal manera que así son los eventos que está presentando Pablo. Cuando Cristo venga nos vamos a reencontrar. Estos son los seres angélicos de los cuales habla Pablo, los santos del Altísimo que vendrán con Cristo. En otras palabras, los seres angelicales. Y hay que tener bien claro esto, porque aunque ciertamente hubieron algunos que resucitaron cuando Cristo murió, y Apocalipsis habla de los santos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Aquí en la segunda venida de Cristo es claro que está hablando que cuando Cristo venga, vendrá con todos los seres angélicos y santos. ¿Para qué? Para recoger a su pueblo. Esto era lo que estaba hablando Pablo. Qué mejor oración, qué mejor manera de renovar la esperanza gloriosa de la salvación en Cristo. De esto es lo que estaba hablando Pablo. Tanto así que dice el comentario de Pablo en el versículo 13, es algo desconcertante que Jesús vendrá con todos sus santos. La palabra santo se aplica normalmente a los seres humanos en el Nuevo Testamento. Por otro lado, los textos que hablan de la segunda venida en el Nuevo Testamento describen a Jesús acompañado por ángeles en vez de seres humanos. Así que, ¿quiénes son los santos en este versículo? No cabe duda que son los ángeles que vienen con el Señor Jesús. ¿Qué es lo que tú sientes cuando empiezas a orar y a pedir a Dios: vénganos tu reino?
hágase tu voluntad, así en los cielos, también como en la tierra. Estás pues pidiendo que cualquier tribulación, cualquier angustia, cualquier aflicción, está en las manos de Dios. Si estás pasando injusticia, aún la injusticia va a ser juzgada por Dios. ¿Y qué mejor que Dios que juzgue nuestro caso? Cual sea nuestra falta, haya sido confesada delante de Dios y haya sido perdonado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre, sino de Dios. Continuemos con la lección, veamos la conclusión y recibamos total bendición. Estudiemos la lección de Escuela Sabática. Qué hermosa lección hemos tenido esta semana. Hemos aprendido 5 conceptos que esta lección llamada Amigos para Siempre nos ha enseñado. Vimos el primer concepto que se llamó el ejemplo de Judea. Y descubrimos cómo allá en Judea habían 2 tipos de judíos. Los judíos que perseguían a la comunidad cristiana y creyente y los judíos que eran perseguidos, que llegaron hasta Tesalónica sufriendo la persecución. Pablo les dice, el ejemplo de Judea, ustedes son ejemplo digno, como el Señor Jesús que sufrió el oprobio y menospreció el dolor con tal de permanecer firme hasta alcanzar la victoria. El segundo concepto que aprendimos es la esperanza y el gozo de Pablo. Pablo consideraba a los nuevos creyentes amigos que eran amigos para la eternidad. El apóstol Pablo había compartido la fe y él anhelaba en amor y en ternura estar con aquellos con los cuales había compartido su fe. Y de esta manera entonces el apóstol oraba fervientemente y tomaron la decisión de mandar a Timoteo para saber cómo estaban los hermanos yendo en la fe. Y aunque los hermanos estaban pasando tribulaciones allá en Tesalónica, estaban sufriendo también la persecución, el joven Timoteo trajo un reporte que llenó de gozo, de esperanza y de gratitud al apóstol Pablo. El concepto número 2. Y la visita sustitutiva de Timoteo demostró que aún en medio de la prueba, aún en medio de las tormentas, el apóstol y los discípulos que seguían al apóstol Pablo, en este caso los tesalonicenses, estaban llenos de gozo y de gratitud. Pero el apóstol Pablo tenía más gratitud porque tenía fija su mirada en la esperanza en aquel día glorioso cuando Cristo viniera para reunirse con todos aquellos amigos que él había dejado en Tesalónica. Y el resultado de la visita del apóstol Timoteo vino a ser de gozo, de gratitud para el apóstol Pablo, porque él, la oración que tanto anhelaba y hacía de día y de noche, había venido a ser la respuesta de la oración, la visita del apóstol Timoteo, o del joven Timoteo, que trajo para Pablo gozo, alegría y felicidad, y la esperanza gloriosa de la segunda venida. ¿Y qué diremos de las oraciones renovadas? Cuando Pablo fija su mirada y se llena de esperanza viendo la segunda venida, tanto así que dice, Cristo viene con todos los santos. Y aunque aparentemente hay un poquito de confusión allí entre quiénes eran los santos y quiénes no eran los santos, se refieren a los santos ángeles. Así es que la llegada de Silas y de Timoteo desde Macedonia durante la permanencia de Pablo en Corinto había alegrado grandemente el apóstol Pablo. Las buenas nuevas de amor de los tesalonicenses habían llenado el corazón de Pablo, que simpatizaba tiernamente con esos creyentes en medio de la prueba, en medio de la adversidad, y aún a través de ello habían permanecido fieles a Dios. La lección dice que el verdadero amor nacido en el cielo no es egoísta, no es cambiante, no depende de la alabanza humana. Sus motivos, sus palabras o acciones, si son malentendidas o falseadas, no se ofenden, sino que prosigue invariablemente su camino y es amable y considerado. Así es que el corazón de aquel que recibe la gracia de Dios desborda en amor a Dios y a aquellos por los cuales Cristo murió. Esta fue la lección de esta semana. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 7 y el título es Vivir vidas santas. La lección de la próxima semana promete ser una de esas lecciones muy interesantes. Así es que los espero
en este mismo canal a la hora que a usted así lo desea. Desde mi escuela sabática les habló su hermano, su amigo Marlon García. Los espero la próxima semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.